porque nos esperan días gloriosos para los que hemos confiado en Él, los que hemos esperado en Él, los que estamos esperando en Él. No importa lo que esté viviendo en este momento, si usted le cree al Señor, todo ese momento difícil por el que está pasando, hay un propósito muy glorioso en Dios. Tal vez no lo puede ver en este momento, pero el Señor le va a abrir sus ojos para que vea que todo ayuda para bien. No para todos, sino solo para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Y usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios. Dígale ahí donde está en su lugar: cumple tus propósitos en mi vida, Señor. Aunque me duela en la carne, en mis sentimientos, cumple tus propósitos. Arranca de mí todo lo que no te agrada y deja en mí todo aquello que glorifica tu santo nombre. Haz de mí un instrumento útil para tu gloria. Maravilloso Dios, te agradecemos por tu grande misericordia, tu paciencia de trabajar en cada corazón, en todos aquellos que te han recibido como Señor y Salvador. Te damos gracias a los que todavía nos estamos congregando y te pedimos por aquellos que han o que están pasando una situación espiritual bastante difícil en sus vidas, que se han alejado, Señor. Atráelos con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, como trajiste al pródigo, Señor, a la casa del Padre otra vez. Donde quiera que estén, Señor, que el Espíritu Santo que ha dejado los redarguya, les haga volver en sí y se den cuenta que en la casa de nuestro Padre necesitan regresar. Y a nosotros que estamos aquí, Señor, sostén nuestros pies sin caídas, sin resbalarnos, fortalécenos, aumentanos la fe, llénanos de amor y de misericordia para con todos los demás. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos por los ministerios, Señor, alrededor del mundo, donde has puesto un ministro, donde has puesto unción y palabra, donde conforme a tus propósitos, Señor, ha sido tratadas esas congregaciones y el ministro conforme a tus propósitos. Pero fortalece a esos ministros y fortalece esas congregaciones. Que lo que no es tuyo salga de allí y que lo que es tuyo permanezca, Señor. Levanta a los ministros que están enfermos conforme a tu gracia y a tu misericordia. Sigue fluyendo tu palabra para alimentar las ovejas de cada congregación alrededor del mundo. Gracias, Señor, por habernos llamado a participar de esta gloria, de esta bendición, de ser parte del reino de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Hermano, aprenda a agradecerle al Señor. Aprenda a abrir sus labios y decirle gracias por la vida. Aún por las cosas que no entienden, aprenda a darle gracias.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar. Vamos a tomar unos minutos para meditar en su palabra. Bienvenido esta noche, hermanos de la alabanza. Lo voy a invitar a abrir su Biblia. A mí me encanta mucho predicar de los evangelios. Vamos a estar una vez más en el evangelio del apóstol Mateo, en su capítulo número 16 y verso 24. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso que lleva el cristiano, el Hijo de Dios, en este sistema, en este mundo en el que nos movemos, pero que según las Escrituras no pertenecemos a este sistema, y eso debemos de tenerlo en cuenta, de creerlo, de manifestarlo, de divorciarnos, si pudiera decirse esa palabra, del mundo, del sistema, de la manera en la que se dirigen todos aquellos que no tienen luz eterna, luz celestial, aquellos que no tienen vida celestial, vida eterna, aquellos que no han resucitado y existen solamente, no viven, sino existen solamente. Me refiero a los inconversos, a los que no conocen al Señor, tienen una religión totalmente desconocida a la vida, que hay miles de religiones. Hay países que tienen, hermano, pero miles y miles de creencias. Una de las religiones más fuertes en el mundo es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Entonces, esas tres religiones, por decir así, porque Cristo Jesús realmente no vino a traer una religión, sino dice la Biblia que Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Las religiones en sí no salvan. Ser judío no se salva nadie. Y no es porque yo esté hablando como a favor de lo que dicen muchos la religión evangélica. No, yo estoy hablando conforme a las Escrituras. Yo sé que también los judíos hablan conforme a la Torá, y los musulmanes conforme al Corán. Pero nuestra fe está puesta en una realidad de un Dios que ha dado testimonio verídico y físico de que Él es el único Dios verdadero en el mundo y en todas las creaciones y todos los cielos y todo lo que Él mismo ha creado y ha hecho. Él es el único Dios verdadero. Amén. No importa lo que además crean, pero sí importa la transformación, la regeneración, el cambio que efectúa, el creer en este verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Dios hecho carne aquí en la tierra,
porque aún sigue aquí en la tierra. Físicamente estuvo 33 años y medio aquí en la tierra. Pero ahora espiritualmente sigue todavía estando y estableciendo su reino y su señorío en los corazones de los que viven en la tierra, de los que le han abierto su corazón para creer en el evangelio, en su sacrificio. A ellos, a nosotros que le hemos recibido, diga a nosotros. Nos ha dado el derecho, el privilegio, por voluntad del único Dios verdadero, de llamarnos hijos de Dios. Gloria a Dios. Escucha bien. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. El mundo no lo cree. El mundo se burla de nosotros. ¿Qué hijo de Dios va a ser este si miren cómo es? Sí, es cierto. Lamentablemente el mundo, o sea, el inconverso, el que está manejado por este sistema, el que vive en el mundo de los muertos, los no resucitados, los no convertidos a Cristo, nunca van a poder ver la gloria de Dios que entra en el corazón de los hombres que le abren el corazón a este bendito evangelio, o sea, a Jesucristo nuestro Salvador. Nunca van a poder verlo. Ellos solo van a ver la envoltura que hay en nosotros, que es este cuerpo. Pero dice la Biblia que dentro de esta envoltura Dios depositó un tesoro, dice la palabra. Amén, amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dios depositó en usted el tesoro más glorioso que hay, porque no solamente está, hermano, la vida eterna, sino Dios mismo está viviendo en usted. Amén. Usted se convirtió en el tabernáculo movible de Dios en esta tierra. Amén. Usted dirá, hermano, pero es que yo de tabernáculo no siento ni frío ni calor. Es que tiene que empezar por el creer en el evangelio. Porque para el que cree, ¿qué dice? Si usted no siente nada es porque usted no cree. Pero si usted quiere ver a un Dios en acción en su vida, empieza por creer. Amén. Dígale a su hermano que está a la par, tengo que empezar a creer en este evangelio. Porque una cosa es que usted sepa el evangelio. Una cosa es que usted conozca el evangelio. Y otra cosa es que usted crea al evangelio. Entonces, le hablo todo esto porque a veces nosotros, mismos siendo cristianos, nos dejamos influenciar por el sistema del mundo, el sistema de las tinieblas, el sistema de muerte, de miseria, siendo cristianos. Nos dejamos influenciar. Por eso vemos cristianos atacando a cristianos. Ministerios atacando ministerios. Dijo alguien por ahí, nunca he visto un ejército que se maten entre sí mismos, más que la iglesia. Y es cierto. ¿Por qué? Como les decía en unos mensajes atrás, por la ceguera espiritual que hay en algunos que no han alimentado esa vida gloriosa, esa vida eterna que Dios les dio cuando recibieron a Cristo. Entonces, quiero que abramos la Biblia en el capítulo 16 de Mateo, verso 24, porque son palabras directamente de nuestro amado Señor Jesucristo. Son palabras muy, muy poderosas, muy fuertes. Si usted lo tiene, puede decir amén. Amén. 16:24, y dice así en el nombre del Padre,
del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos de Jesús aquí? Amén. Dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, su vida, por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias. Ayúdenme a orar. Pídale al Señor el alimento en esta preciosa noche, porque Él es el que le va a hablar, no soy yo. No tengo nada yo de qué hablarle si Dios no le habla a través de mis labios. Padre, en el nombre de Jesús, mira el esfuerzo que hicieron los hermanos de venir a congregarse para alabarte y bendecirte y esperar que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo. Que estas grabaciones puedan servir de bendición para todos aquellos que lo puedan ver en su debido tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo coloque la palabra que tú tienes para nosotros en la necesidad interna que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de distracción, Señor, todo lo que estorbe, que no esté de acuerdo con tu Espíritu Santo, sea atado, sea echado fuera. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Es tremendo. Y yo estaba meditando en estos pasajes porque nosotros como cristianos, no sé si usted ha tenido la experiencia, y de hecho estoy seguro que la ha tenido, tanto dentro del vínculo familiar como en el vínculo de la gente que nos rodea, como los vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Yo creo que más de algunos de ustedes o todos los que estamos aquí tenemos una experiencia de algo que sucedió desde el día que nosotros tomamos la decisión de que el Señor entrara a nuestra vida, porque es algo que nosotros tuvimos que decidir. Él nos vino hablando por muchos años, de muchas maneras, y nunca cedimos, sino hasta el momento que el Señor ya tenía escrituralmente aprobado esa tarde, esa noche, en cualquier lugar, que el Señor fue el que nos alcanzó de diferente manera. Pero sucedió algo en nosotros, como por ejemplo a su servidor. El Señor lo alcanzó en un parque. A muchos los ha alcanzado en una playa, a otros los ha alcanzado en diferentes lugares. Yo creo que usted se ha de acordar dónde fue donde el Señor precisamente llegó con una palabra, usando a diferentes personas para poder, hermano, implementar la vida de Dios en nosotros. Hay una experiencia sobrenatural. Cada uno de nosotros podemos contar nuestro testimonio de cómo fue nuestra conversión a Cristo y cómo sigue siendo la conversión que seguimos teniendo, porque seguimos convirtiéndonos. Cada día seguimos arrepintiéndonos, cada día seguimos entregándonos, cada día seguimos, hermano, acercándonos, porque así mismo la palabra de Dios dice que el que está limpio
busque cómo limpiarse más. Y el que está sucio, dice, y quiere mantenerse así, pues que se siga ensuciando más. O sea, nos da el Señor la libertad para escoger. Pero de todo ese tiempo que hemos venido, nos hemos dado cuenta que no ha sido fácil perseverar en el Evangelio. No sé si a usted sí ha sido fácil, pero dentro de nosotros empezó un deseo de agradar a Dios. No sé si está aquí. Amén, amén. Eso es lo principal que empieza en nosotros. Esa es la señal que usted y yo nos convertimos al Señor. Empieza con el deseo de hacer bien las cosas. Amén. Amén, así es. Y ahí es donde empieza todo el dilema del cristiano. Hay un hambre de Dios, hay un deseo de Dios. Eso emana de la nueva naturaleza, de la nueva vida, de la nueva creación de Dios dentro de nosotros, del establecimiento del reino de Dios en nosotros. Emana el hambre de querer hacer bien las cosas. Todo cristiano verdadero que ha sido redimido por la sangre de Cristo y lo han conectado con la vida eterna, su desarrollo principal es ese, el deseo de querer agradar a Dios. Amén, amén. El deseo de arreglar su vida. Y eso que empieza tan bonito, yo me acuerdo, con el deseo de no perderse un culto, con el deseo de no perderse una actividad, con el anhelo de que Dios le hable, con el anhelo que Dios lo llene, con el anhelo de que Dios lo use, con el anhelo de que Dios le dé dones, con el anhelo de aspirar, porque hay personas con una entrega, con una búsqueda, con una manifestación que le inspira a uno y uno dice, qué lindo Dios usa a este hermano. Qué lindo Dios usa a esta hermana. Qué lindo es Dios como usa a mi pastor. Qué lindo es Dios como usa a los diáconos, a los ancianos. Y empieza uno a aspirar, llegar a ese nivel espiritual o llegar a desarrollarse de una manera más eficaz dentro del reino de Dios. Eso sucedió en mí. Yo creo que eso está sucediendo o sucede en todos los que hemos recibido a Cristo. No sé si me estoy explicando. Pero el Señor aquí en este pasaje está siendo bien claro que el mismo deseo, el mismo anhelo que fluye dentro de nosotros, que viene de adentro de nosotros, que emana la presencia de Dios, no va a ser tan fácil o no ha sido tan fácil lograr alcanzar que se cumplan esos deseos espirituales, esos anhelos espirituales sin pasar por un proceso. Y el proceso duele mucho porque nosotros venimos de un sistema en el que siempre hacíamos nuestra propia voluntad y nuestra carne se acostumbró a hacer siempre la voluntad de las tinieblas, que era influenciada la carne a través de este sistema en el que vivimos. Nos acostumbramos a ser mentirosos, dígame. Amén. Nos acostumbramos a ser, hermano, iracundos. Nos acostumbramos a ser vengativos. Nos acostumbramos a arreglar las cosas luego con el ego machismo humano. Hermano, nos acostumbramos a una vida que procede
del sistema de las tinieblas, de la carne, de la muerte, de la miseria. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que para alcanzar un nivel espiritual en Dios nunca ha sido fácil y nunca será fácil, pero que el mismo deseo y el hambre que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón no tenemos que dejar que se acabe, sino que tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es? Tomar la cruz de Cristo. Diga conmigo, tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? El Señor está diciendo, yo no los estoy obligando. Si alguno cree que yo le puedo dar vida, que yo le puedo dar gozo, que yo le puedo dar paz, que yo le puedo perdonar sus pecados, que yo lo puedo llevar al cielo, que yo lo puedo convertir en un hijo mío, porque voy a depositar dentro de él mi Shekinah, mi presencia. Si alguno cree que yo soy el Señor y Dios de él o de ella, qué bueno. Y para empezar, tome su cruz. Voluntariamente tome su cruz. Usted sabe que una cruz, en el tiempo pasado, en los siglos pasados, la cruz no era un símbolo de bendición. Hoy lo usan equivocadamente los religiosos. Hasta muchos cristianos creen que la cruz colgada en el pescuezo le va a traer bendición. No, Señor. La cruz nunca ha sido de bendición. Cada vez que le ponen la cruz así, ya lo están maldiciendo, y más malditos que los que ya están. Y si se pone la cruz en el pescuezo, usted es un maldito. Ignorante. Que aunque lo pinte de diamantes y de oro, es una maldición cara. Porque es de oro y de diamante. Maldito todo aquel que es crucificado en una cruz. Esto le duele todavía a los religiosos. No a los católicos, sino a los religiosos, porque hay muchos cristianos todavía dentro de la iglesia religiosos. No conoce al Señor. No está hablando de colgarse una cruz en el cuello. No está hablando de llevar una cruz y hacer pirigüetas ahí. No, está hablando de una entrega. De uno voluntariamente subirse a esa cruz y crucificar ahí la actitud, la manera de vivir, el proceder diario de nosotros, que estaba acostumbrado a la vida miserable de antes. Porque el Espíritu Santo te está, hermano, motivando, dándote hambre a que ya no seas falso. ¿Verdad que qué difícil es ser verdadero, hermano? No se oyen los amenes. Amén. ¿Es fácil ser verdadero? Pero ¿verdad que es bien fácil ser falso? Amén. ¿Verdad que la hipocresía está a flor del pelo de cada uno de nosotros? Amén. Amén, hermano. Es más fácil ser hipócrita que ser verdadero. Amén. Porque ser verdadero hay que pasar un momento colorado. Decía el hermano Boto, más vale un momento colorado que 1000 descoloridos en el infierno. Y esa es la realidad, hermano. Yo meditaba en esto y decía, ¿qué será tomar su propia cruz? ¿Para quién es la cruz? ¿Para el vecino? ¿O para mí? Yo le voy a dar la cruz al vecino
cristiano, súbete a la cruz. Tú no tienes que somos muy buenos. Tú no tienes que comportarte así, porque tú eres cristiano. Y hermano, como señalamos al otro, le ponemos la cruz al otro. ¿Y qué? ¿Y nosotros? Si la cruz es para nosotros. Amén. Diga, la cruz es para mí. La cruz es para mí. Yo tengo que subirme a esa cruz. ¿Y crucificar qué? El hombre viejo. El hombre viejo no nos quiere soltar. Por eso siempre seguimos siendo mentirosos con Biblia. Amén. Falsos y predicando. No sé si a usted le ha tocado predicar algo que usted no está viviendo. Qué feo se siente, ¿verdad? Usted tiene que amar, dice, y él no ama. Usted tiene que perdonar, dice, ya le están esperando como 800 para que perdone. No se oye, hermano. No se oye. Si todos perdonáramos, tuvieran menos problemas. Pero somos piedra para perdonar. Pero somos tan fácil para odiar, hermano. Como nomás nos tocan con una pluma y ya estamos respingando y sacando la carne, hermano. Pero luego viene la manifestación de lo que tenemos adentro. Bendito Espíritu Santo. Digan conmigo, bendito Espíritu Santo. Yo no sé si usted siente al Espíritu Santo cuando le dice, carne, carnudo, carnudito. Habla con amor el Espíritu Santo. Carnudito. Carnudita. Vas a perder el gozo que yo te doy, porque está el gozo del Espíritu. El salmista dice, cuando está pasando por una situación bien difícil, dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Si, hermano, nosotros mantuviéramos completamente en ese desarrollarnos, nos diéramos cuenta que solo el hecho de ser salvos es motivo para danzar, para alabarle, para glorificar su nombre, de saber que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Claro que eso es entre nosotros y las Escrituras. No espere usted que el mundo lo entienda. Este es el mensaje. Porque a veces nosotros queremos que el mundo